Hay juegos que simplemente juegas y hay otros que se quedan contigo para siempre. Hoy les quiero hablar de algunos de los juegos de Marvel y DC que marcaron mi infancia. Esos juegos que jugábamos en el PlayStation 2 o en el PlayStation 3, en la Wii, en la Nintendo DS, cuando lo único que queríamos era llegar a casa y convertirnos en Spider-Man, en Batman o cualquier otro superhéroe. Muchos de estos juegos no eran perfectos, incluso algunos tenían alguno que otro problema, pero aún así se volvieron inolvidables. Y estoy seguro de que más de uno de los que voy a mencionar también marcó la infancia de alguno de ustedes. Cuando uno piensa en juegos de superhéroes es fácil pensar en los grandes títulos de hoy, pero muchos de nosotros crecimos con juegos que, aunque eran más simples, nos hicieron sentir por primera vez como si realmente estuviéramos dentro de un cómic. Uno de los que mucha gente recuerda con cariño es Spider-Man Shattered Dimensions, que salió en el año 2010. Este juego tenía algo muy particular, no jugabas solo con Spider-Man, sino con 4 versiones diferentes del personaje. Estaba el Spider-Man clásico, el Spider-Man Noir, el del futuro del 2099 y el del universo Ultimate con el traje simbionte. Cada uno tenía su propio estilo de gameplay, lo cual para la época era bastante original, pero lo más épico era sentir cómo cambiaba completamente la experiencia dependiendo del Spider-Man que estuvieras usando. Y hablando de experiencias que cambiaron los juegos de superhéroes, es imposible no mencionar Batman Arkham City del 2011. Este juego tomó lo que había hecho bien Arkham Asylum y lo llevó a otro nivel con un Gotham mucho más grande que podías explorar libremente. El sistema de combate era increíblemente fluido para la época y por primera vez muchos jugadores sintieron que realmente estaban siendo Batman, planeando desde los edificios, cayendo sobre los enemigos desde las sombras y enfrentándose a varios de los villanos más icónicos de DC. Pero también, si hablamos de jugar con muchos personajes a la vez, uno de los juegos que más gente recuerda es el Marvel Ultimate Alliance, que salió en 2006. Este era el tipo de juego que jugabas con amigos y donde podías crear tu propio equipo de superhéroes. Spider-Man, Wolverine, Iron Man, Capitán América, todos juntos en una misma misión. Para muchos fue la primera vez que se veía algo tan grande de Marvel en un videojuego, casi como si estuvieras jugando tu propia película de los Avengers antes de que el MCU existiera. Y hablando de Iron Man, hay que mencionar el juego que salió en 2008 junto con la primera película del personaje. Iron Man no fue precisamente el juego más pulido de la época, pero tenía algo especial. Era una de las primeras veces que podías volar libremente con el traje por mapas enormes, disparando repulsores, misiles y enfrentándote a helicópteros o tanques. Además, el contexto era importante. Antes del 2008, Iron Man no era un personaje tan popular para el público general, pero gracias a la película y al carisma de Tony Stark, mucha gente empezó a interesarse mucho más por él. Y si hablamos de nostalgia, muchos recordarán también Spider-Man 2, que para mucha gente fue uno de los primeros juegos donde realmente sentías la libertad de moverte por Nueva York como Spider-Man. Balancearte entre edificios, perseguir criminales o detener robos por la ciudad era algo que en ese momento se sentía increíblemente innovador. Para muchos jugadores, ese fue el primer juego donde realmente se sintió lo que era ser Spider-Man en un mundo abierto. Y ya que hablamos del mundo abierto y de explorar ciudades, hay otro juego que también dejó su marca en su momento, que fue el DC Universe Online. Lanzado en 2011, este juego permitía algo que no era muy común en ese momento: crear tu propio superhéroe o villano dentro del universo de DC. Podías personalizar tu personaje, elegir poderes, unirte a ligas y luchar junto a héroes como Batman o Superman. Para muchos fue la primera vez que podían imaginarse a sí mismos dentro de ese universo. Pero cambiando un poco de estilo, otro juego que muchos recuerdan es Injustice Gods Among Us, que salió en 2013. A diferencia de otros juegos de superhéroes, este era un juego de pelea, pero con una historia bastante interesante donde Superman se convierte en una especie de tirano y Batman lidera la resistencia. Para los que fueron fanáticos de este cómic, ya ustedes saben, tanto ustedes como yo, lo emocionante que pudo ser ver por primera vez a estos personajes en esta historia y además poder jugar con ellos. Fue uno de los primeros juegos que mostró una versión mucho más oscura del universo DC y además tenía un roster lleno de personajes icónicos. Y hablando de DC, también hay un juego que muchos recuerdan por lo divertido que era jugarlo con amigos o familia: Lego Batman 2. Este juego fue especial porque no solo incluía a Batman, sino también a muchos otros héroes de DC como Superman, Wonder Woman o Green Lantern. Además, introdujo un mundo abierto en Gotham que podías explorar libremente, algo que hizo que el juego se sintiera mucho más grande que el primer Lego Batman. Y ahora, ya que hablamos de destruir ciudades dentro de mundos abiertos, hay otro juego que,
muchos recuerdan por lo caótico que podía ser. The Incredible Hulk. Este juego del 2008 tenía una mecánica muy simple pero muy divertida. Básicamente podías destruir casi todo a tu alrededor. Lanzar autos, escalar edificios, enfrentarte al ejército o usar partes de vehículos como armas. Era un GTA pero versión Hulk. Era uno de esos juegos donde lo más épico no era seguir la historia, sino simplemente ver cuánto caos podías causar siendo Hulk. Para cerrar la lista tenemos Capitán América Super Soldier, que salió en el año 2011. Ahora, este juego estaba inspirado en la primera película de Capitán América, pero lo interesante es que su sistema de combate estaba claramente influenciado por los juegos de Batman Arkham. Usar el escudo para atacar, rebotarlo entre enemigos o bloquear ataques se sentía muy dinámico. Quizás no fue el juego más famoso de la época, pero para muchos sé que fue una experiencia bastante sólida del personaje. Al final, muchos de estos juegos no eran perfectos. Algunos tenían problemas y otros, bueno, eran bastante simples comparados a los juegos de hoy, obviamente. Pero aún así, siento personalmente que marcaron una época. Son de esos juegos que, cuando los vuelves a ver, inmediatamente te recuerdan a otra etapa, otro momento, otra época de tu vida. Y probablemente más de uno de estos también marcó la infancia de alguno de ustedes. Pero también me interesa que ustedes me dejen acá abajo en los comentarios qué juego no mencioné, porque evidentemente tampoco voy a hacer este video de 40 minutos hablando de juegos, aunque me encantaría. Yo sé que la gente cuando no te conoce no te quiere ver por media hora hablar. Así que deja acá abajo en los comentarios qué juego crees que se me pasó o qué juego te marcó a ti, qué juego marcó tu infancia o qué juego en realidad sigues jugando a día de hoy. Yo evidentemente recuerdo con mucho cariño los juegos de Batman Arkham, de Lego Batman. Por la parte de Marvel, pues Spider-Man Shattered Dimension y el increíble Hulk, la verdad es que fueron juegos que me marcaron para toda la vida. Y pues no olvides darle like, comparte este video para que la gente sepa que ando por estos caminos y obviamente suscríbete, que gracias a Dios YouTube todavía no le ha puesto precio a esto. Un saludo y nos vemos a la siguiente.